Porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien. Y por esta razón, el presidente López Obrador ya dijo que va a presentar una iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México. Te contamos de qué se trata. El 7 de enero, el presidente López Obrador anunció que antes de que termine su sexenio, va a presentar por lo menos 2 iniciativas de reforma. La primera tiene que ver con el salario mínimo. Y según lo que dijo el presidente, lo que va a proponer es que cuando termine su administración, quede en la ley que el aumento al salario mínimo nunca podrá ser menor a la inflación. Y la segunda reforma tiene que ver con las pensiones de las personas trabajadoras. Y es que de acuerdo con el presidente, actualmente porque es completamente inhumano, injusto, la manera en la que funciona el sistema de pensiones. En esta conferencia de prensa, el presidente no entró en detalle sobre cuáles son las modificaciones que va a proponer y para conocerlas, pues tendremos que esperar a que presente esta iniciativa de reforma, leer todo el documento y, por supuesto, resumirlo para ustedes en este canal. Pero, mientras tanto, ¿cuáles son los cambios que podría proponer el presidente y por qué dice que el sistema actual es inhumano e injusto? Para responder estas preguntas, tenemos que regresar en el tiempo casi 30 años, a 1997. Y es que actualmente todas las personas trabajadoras en México que están incorporadas al Instituto Mexicano del Seguro Social tienen derecho a recibir una pensión al jubilarse. Y dependiendo de la fecha en la que cada persona se haya registrado, puede estar en el régimen de ley 1973 o en el de ley 1997. Y si te estás preguntando en qué régimen estás tú y crees que para saber esto tienes que hacer todo un trámite súper complicado, no es absolutamente nada difícil. Si te registraste antes de julio de 1997, estás en el régimen 73. Si te registraste en julio de 1997 o después, no importa en qué mes y en qué año, estás en el régimen de ley 97. Entonces, ¿por qué teníamos que regresar estos casi 30 años en el tiempo? 1997 es un año clave para las pensiones de las personas trabajadoras en nuestro país. Y es que ese año entró en vigor en México una nueva ley del Seguro Social impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Y pues no cualquier cambio es bueno y tampoco cualquier reforma a las leyes en este país es buena, porque esta reforma lo que hizo fue que redujo los beneficios de las personas trabajadoras en el país. ¿Cómo fue que redujo estos beneficios y cuál es la diferencia entre la ley que existía para las pensiones desde 1973 hasta 1997 y la ley que está vigente actualmente desde 1997 hasta la fecha? Vamos a ver una comparación, un resumen de comparación de ambas leyes. Antes de 1997, la persona trabajadora tenía que cotizar por lo menos 500 semanas en el IMSS para poder solicitar una pensión vitalicia por vejez. Este monto se calculaba promediando el salario de los últimos 5 años de cotización de esa persona. Y además, por ser vitalicia, esta pensión estaba garantizada hasta que la persona beneficiaria falleciera. En cambio, con el régimen de 1997, el mínimo de semanas cotizadas son 750 y hay 3 modalidades de pensión. Está el retiro programado, la renta vitalicia y la pensión mínima garantizada. La pensión mínima garantizada es utilizada cuando los recursos no alcanzan para contratar una de las anteriores y se calcula de acuerdo con el salario mínimo en la Ciudad de México. Otra gran diferencia es que a partir de 1997 los ahorros son administrados por la Afore, es decir, ya no los administra el gobierno sino empresas privadas. Sí, esto quiere decir que las pensiones en México fueron privatizadas. El monto va a depender de lo que ahorre cada persona, su patrón y el gobierno, y esta pensión termina cuando el saldo de la cuenta se agota, es decir, no es vitalicia. Como les digo, hasta ahora no sabemos cuáles son los cambios que va a proponer el presidente López Obrador, pero este es un resumen de cómo funcionaba el sistema de pensiones antes de la reforma de 1997 y cómo funciona actualmente. Con esta información, ¿ustedes qué opinan? ¿Les parecería bien que esto se reformara y sobre todo qué cambios les gustaría ver en la ley? ¿O por el contrario, les parece que como funciona actualmente, funciona muy bien? Cuéntenos en los comentarios y si llegaron hasta aquí, por favor déjenos un corazón
botoncito amarillo para saber que vieron el video completo. Nos vemos muy pronto con un video nuevo.